Muchas gracias por su comparecencia. La verdad es que nos gustaría, lo primero, que el término sostenible estuviera más protegido en su uso, porque nos parece que ustedes con este programa están desvirtuando realmente el significado de esta palabra. Es difícil entender el atrevimiento de hablar de turismo sostenible en Asturias con los datos demográficos en los que se reflejan que Asturias, por ejemplo, es la provincia que más pueblos ha perdido de toda España. Tampoco desde un punto de vista medioambiental se sustenta este calificativo cuando tenemos las ciudades más contaminadas o cuando pues tenemos un gran abandono rural y los problemas de los incendios forestales. La verdad es que evadir, hablar de políticas transversales nos hablan de que desde su gobierno, usted está aquí como representante de un gobierno para una temática, pero consideramos que tiene que ser una pieza de un puzzle en la que todo case perfectamente y si no es capaz de darnos una información fuera de lo que es las competencias estrictamente de su dirección, pensamos que no hay una comunicación clara y directa sobre temas turísticos y eso realmente nos preocupa. Nos alegramos, sin embargo, de que empiecen, por ejemplo, a pensar que la desestacionalización pasa por el turismo exterior, como así les propusimos en una interpelación y en una moción, y que las redes sociales tengan que estar escritas en otro idioma, pero nos preocupa que no se haya hecho hasta recientemente. Los resultados turísticos en alza de estos últimos años no tienen tampoco una relación directa con la situación demográfica de nuestros territorios, como ya le hemos comentado, pero tampoco con los datos de empleo. En este sentido, también nos preocupa bastante el que no haya un equilibrio entre los precios por habitación y la situación laboral y la empleabilidad de las camareras de piso. Me parece que eso sería también hablar de sostenibilidad, porque el empleo es importante y para ustedes debería de serlo en este sector. Asturias es un territorio cuya identidad se encuentra íntimamente ligada a los paisajes sociales y culturales de sus zonas rurales. No se reconocería a sí misma sin sus pueblos y sin sus gentes que mantienen a estos territorios. ¿Se imagina qué tipo de turismo podríamos ofrecer si continuara esta sangría demográfica? ¿Qué mantendría estos recursos? Nos parece que ustedes también desde turismo deberían de hablar de demografía. La aparente falta de conexión entre consejerías, la verdad es que nos preocupa bastante. Ante esta situación, consideramos que se deberían de centrar en generar productos turísticos con un objetivo bien claro, que fuera recuperar la vida de los pueblos en Asturias, para lo que se requiere ser justos con los territorios. Mire, usted nos decía que los concejos marineros se llevan el 58% de la demanda. Esto a nosotros nos parece un desequilibrio territorial y no como usted lo ha propuesto, como un dato interesante. El dato interesante sería que fuera un porcentaje menor y estuviera repartido de una forma más equilibrada por todo el territorio. La verdad es que hay bastantes cosas que se nos han quedado en el tintero porque sus respuestas eran excesivamente amplias en este sentido, pero consideramos que la desestacionalización del turismo tiene que ser un objetivo con medidas concretas, valoradas económicamente y claramente definidas. No ha sido capaz de contestarnos nada en concreto en este sentido y nos preocupa que este tipo de comparecencias no tengan unos datos que puedan servirnos para seguir intentando mejorar la situación de los territorios y la situación del despoblamiento y la situación del empleo en Asturias, algo que les afecta directamente desde el turismo. Ustedes hablan siempre de datos de visitantes y poca información nos dan sobre la repercusión económica, excepto que el PIB va a subir
a lo mejor un poco más del 10%, algo que nos alegramos, pero eso tiene que traducirse en medidas concretas sostenibles. Y ahí hablamos de equilibrios territoriales entre la población, en todo el eje asturiano, pero también hablamos de desestacionalización y también hablamos de calidad de empleo. Esperemos que nos puedan dar datos que les vamos a preguntar directamente a través de preguntas concretas para poder valorar algo que no hemos podido valorar realmente en esta comparecencia. Gracias.